Algunos días atrás, en uno de mis puntos de vista, hablé del famoso ateo difunto Christopher Hitchens, ¿no? Y cómo un reciente libro de un autor evangélico expone cómo sus ideas hacia el final de su vida fueron de alguna manera acercándose hacia el cristianismo, y esto ha levantado la furia de los ateos, o más bien de los antiteos, ¿no? Porque Christopher Hitchens es uno de esos autores que marcadamente denunciaron el cristianismo, marcadamente se opusieron al cristianismo, se opusieron en general a la idea de Dios, pero específicamente al cristianismo, de manera muy irónica y muy popular, a través de libros, de conferencias, y esto los hizo especialmente populares entre los ateillos de hoy, ¿no? Llamo ateillos a aquellos que en el fondo son cristianófobos y no son, se llaman ateos, pero su característica principal es el odio que tienen a la religión. El otro gran líder de los ateillos en el mundo actual es Richard Dawkins. Dawkins, otro inglés también como Hitchens, un profesor de Oxford especializado curiosamente en ética y en biología evolutiva, es el autor de varios libros anticristianos, probablemente el más importante de ellos, el más popular, que se vendió con mucho éxito, se llama The God Delusion, o sea, el engaño de Dios, ¿no? Y en él pretende demostrar que Dios no existe, uno de los tantos esfuerzos para tratar de demostrar que Dios no existe, pero hace una combinación de argumentos filosóficos con argumentos éticos, con opiniones personales, donde al final no prueba nada, porque obviamente al final él dice que el peso de la prueba está en los que creen en Dios. Nosotros somos los que tenemos que demostrar que Dios existe. Y para nosotros la idea de Dios es una idea tan evidente en sí misma que creemos que son los ateos los que deben demostrar que una creencia arraigada en la certeza de la humanidad, desde los hombres más primitivos hasta las mentes más brillantes, es una idea hasta las mentes más brillantes, ojo, porque hasta Albert Einstein creía en Dios. He dedicado más de un punto de vista y algún programa cara a cara para hablar específicamente del número de científicos que han creído en Dios y que creen en Dios. Premios Nobel de distintas disciplinas científicas, personas que estamos hablando son de una altura intelectual significativa. El tema viene a colación porque Richard Dawkins recientemente sostuvo una entrevista con la BBC, con la cadena de radio y televisión inglesa, en la que a sus 75 años confirmó su ateísmo, que dice que sostiene desde que tenía 9 años, no creía en Dios, y sostiene que a pesar de el ataque cardíaco con el que casi se le acaba la vida el año pasado, a sus 75 años, él sigue creyendo que no hay ningún destino posterior a la muerte y que con la muerte se va a acabar su recorrido por este mundo. Fue interesante que reafirmara una vez más que él sigue creyendo que la religión es una fuerza maligna, no una fuerza neutra, una fuerza maligna. El centro de su libro The God Delusion y sus comentarios en general siempre han sido para decir que la religión es una fuerza maligna, pero en este caso lo reafirmó aquí, ¿no? Entre otras razones por las cuales dice que la religión es una fuerza maligna, es porque dice que la religión eh, detiene el deseo del hombre de conocer lo desconocido, cosa que es absurda, ¿no? Y explico por qué es absurdo antes de seguir hablando de Richard Dawkins y de sus opiniones. ¿Por qué personas que creen en Dios, ya que ni siquiera hablemos del Dios cristiano, porque estamos hablando de creer en Dios, y la objeción de Richard Dawkins es contra los cristianos porque son la mayoría de los creyentes y son los que él conoce y detesta, pero Richard Dawkins escribe The God Delusion, o sea, contra cualquier forma de teísmo, de creencia en Dios. Y curiosamente, si es que
la creencia en Dios frenara el deseo de conocer lo desconocido, ¿por qué los principales descubrimientos de la astronomía, por ejemplo, entre el siglo XVIII y XIX es atribuido a los jesuitas? Ustedes saben que el número enorme de jesuitas astrónomos cuyos nombres han sido inmortalizados dándole nombres a tropos o formaciones en la Luna, por ejemplo, o en Marte, es consecuencia del número de jesuitas que investigan la astronomía. Y los jesuitas, con el Observatorio Vaticano, siguen estando en la cúspide de la investigación justamente de las figuras de los astros y de la astronomía en general. Muy pocas personas saben que el Observatorio Vaticano es un observatorio muy antiguo y que está en una ciudad, en Roma, desde donde no se puede observar con suficiente calidad porque no hay suficiente cielo despejado el número de años, pero que el verdadero observatorio del Vaticano se encuentra a las afueras de la ciudad de Tucson, en Arizona, en los Estados Unidos, uno de los desiertos, el desierto de Sonora, que se extiende hasta el sur del estado de Arizona, en Estados Unidos, que tiene uno de los índices de cielo descubierto más amplios del mundo. Durante más días el cielo está descubierto y en consecuencia se puede observar mejor. Entonces, Dawkins pues hace afirmaciones que son completamente hepáticas, es decir, del hígado, ¿no? Que le vienen del hígado, y no afirmaciones que tienen sustento en la realidad. Pero volvamos a lo que decía Dawkins en esta entrevista de la BBC. Dije que iba a hacer un excursus, regreso al tema de Dawkins. Curiosamente, a Dawkins le pregunta el periodista de la BBC si es que él cree que los cristianos en su mayoría son personas que son malas. Si el cristianismo es malo, porque acá habló directamente del cristianismo, quiso específicamente referirse al cristianismo, si el cristianismo es malo, entonces los cristianos deben ser malos. Y curiosamente Dawkins dijo, no, yo creo que la mayoría de los cristianos son personas buenas y creo que los malos son una minoría. Curiosa respuesta. Lamentablemente, el periodista no insistió un poco más en este punto, porque la lógica pregunta sería, oye, si la religión es mala, ¿cómo puede ser que la mayoría de sus seguidores sean buenos? Entonces, aquí los ateillos podrán decir, no, es porque son ignorantes, la religión los mantiene en la ignorancia. Pero acá estamos hablando de personas, cristianos, estamos hablando de personas que no son una manga de ovejas. Estamos hablando entre cristianos que existen líderes mundiales en distintas ramas y en distintas disciplinas que son cristianos, en grandes descubridores, grandes científicos, grandes mentes matemáticas, biológicas, químicas, físicas, grandes mentes artísticas que son cristianos. Y no solamente que son cristianos, sino que han visto en el cristianismo inspiración para sus grandes obras. Se me viene a la cabeza el arquitecto Gaudí, por ejemplo, y todas sus increíbles obras de arquitectura únicas, ¿no? El gótico gaudiano único, único en el mundo, y una de las maravillas de la arquitectura moderna. Un hombre fiel y devoto que terminó su vida con esta obra maestra que probablemente esté concluida, dice, en el 2026, que es el templo votivo de la Sagrada Familia, ¿no? Un templo increíble que muchos visitan en Barcelona. Entonces, la pregunta sigue siendo una pregunta interesante para Dawkins, y para que Dawkins responda si la gran mayoría de los creyentes no cometen actos malos, sino solamente una minoría. ¿Por qué, si la religión es mala, tan pocos números de sus adherentes son malos? Si la religión es mala, la mayoría de sus adherentes deberían ser malos, ¿no? La pregunta que también seguiría es, ¿no será más bien que los actos malos cometidos por cristianos son en realidad una expresión de la falta de fidelidad a su propia religión? Veamos el caso de Hitler o de Stalin, por ejemplo. Ambos fueron unos maniáticos
genocidas, unos asesinos. Y recientemente Bill Donahue, el presidente de la Liga Católica de Nueva York, decía, curiosamente, tanto Hitler como Stalin fueron criados cristianos. Hitler nació en un hogar católico no practicante, Stalin nació en un hogar ortodoxo georgiano y, sin embargo, ambos fueron los padres de espantosas masacres. Yo le sumaría el nombre de Mao Zedong, pero la razón por la cual no lo asumo es porque Mao Zedong no fue criado cristiano. Pero pensemos en estos dos cristianos. ¿Qué cosa argumenta Bill Donahue? Y dice, es una pregunta que Dawkins jamás ha respondido. El problema de Hitler y de Stalin es que ambos se convirtieron en ateos militantes. Creyeron en la divinidad del Estado, ¿no? Y el mismo Dawkins dice, todos nos vamos construyendo dioses en nuestra sociedad, ¿no? Solo que algunos se construyen un dios más que el resto. Entonces, en el fondo, con este cinismo de su forma de ver la vida, él está confirmando que Hitler y Stalin fueron lo que fueron, no porque fueron educados cristianos, sino porque abandonaron el cristianismo y se convirtieron en ateos militantes. Entonces, la última entrevista de Dawkins sigue dejando al ateísmo en este absoluto dilema donde no tiene una explicación para su propia existencia y se sigue configurando en base al cristianismo, es decir, solamente se va definiendo en base a su desprecio del cristianismo, pero no tiene una propuesta constructiva para ofrecer que sirva para justificar por qué alguien debería dejar de creer absolutamente en Dios y convertirse en una persona atea. Que tengas un buen día.